Vamos entonces a arrancar con la definición de contadores y acumuladores. En definitiva, estos dos conceptos hacen referencia a variables. Son variables como las que nosotros veníamos usando, pero que cumplen con una función en especial. Esa función, en el primer caso del contador, hace referencia a contar un número de veces que sucede algo, y en el caso de los acumuladores justamente lo que hace es mediante sumas sucesivas va acumulando valores variables, por eso son acumuladores. Entonces, vamos a la definición más formal de un contador. Es una variable en la memoria que se incrementará en una cantidad fija cada vez que se ejecuta el proceso. Esto de cantidad fija es justamente lo que hace la diferencia con un acumulador. Los contadores generalmente se van a inicializar en cero y generalmente se van a ir incrementando de uno en uno. Pero no es necesariamente así, o sea, todo depende de lo que me exija el problema. Lo más común es que se vaya incrementando de uno en uno porque justamente lo que hace es contar. Vamos entonces con la definición de acumuladores. Un acumulador es una variable en la memoria cuya misión es almacenar cantidades variables. Entonces lo que voy a ir haciendo en un acumulador es sumando, acumulando distintos valores que no son fijos, son justamente variables. Entonces vamos a definir cómo se utiliza un contador y cómo se utiliza un acumulador. Dentro de lo que es un contador, la forma de utilizarlo es mediante el proceso de asignación. Lo que hacemos es la variable del contador va a ser igual a la variable del contador más una constante. Esta sería como una fórmula, cómo se puede utilizar un contador. Entonces, vamos a suponer que yo defino una variable entera que se llama cantidad notas. Entonces, cantidad notas va a ser igual a cantidad notas más 1. Esta esta variable constante, es lo que justamente en general se le asigna un valor 1. Pero obviamente, como les dije recién, todo depende de la problemática que estén intentando resolver. Entonces, recuerden esta forma de utilizarlo. Contador es igual al contador más 1. ¿Qué significa esto? Significa que mediante el proceso de asignación yo estoy seteando un nuevo valor a la variable contador. Yo le estoy diciendo ahora que esa variable ahora vale esto. Pero ¿qué tengo del otro lado del signo igual? Yo le estoy diciendo al contador que ahora va a valer el contador, es decir, lo que ya vale el contador, más esa cantidad constante, ¿sí? Vamos entonces ahora al acumulador. En el acumulador pasa algo muy similar. Voy a tener la variable acumulador que va a ser igual a la variable acumulador, es decir, lo que ya valía esa variable, más una cantidad variable, ¿sí? En este caso podríamos estar hablando del sueldo, de la nota, siempre una cantidad variable. ¿Eso qué va a hacer? Va a ir acumulando, sumando todos los valores en mi variable acumulador. Vamos a verlos en este ejemplo, en donde lo que yo estoy haciendo es ingresando 3 notas por teclado, las estoy sumando, las estoy contando, y cuando yo tengo la suma total de las notas y la cantidad de notas que sumé, puedo calcular el promedio muy fácilmente. Entonces, lo que hago en este caso es tener una estructura for que se va a repetir 3 veces. Fíjense acá que la variable i la inicializo en 0 y que tengo la condición de salida donde i sea menor que 3, o sea, siempre que se cumpla de que i sea menor que 3, este bucle se va a seguir iterando. Entonces lo que hago en una primera instancia es leer una nota por teclado y guardarla en mi variable nota. Tengo un acumulador suma notas en donde en una primera instancia vale 0. Fíjense que lo inicialicé en 0.
Entonces, en este caso estoy diciendo que suma nota es igual a suma notas, es decir, a 0, más la nota que yo acabo de ingresar. Vamos a suponer que es un 7, ¿sí? Entonces, suma notas ahora va a valer 0 más 7, es decir, que va a valer 7, ¿sí? Y la cantidad de notas, que ahora está en 0, va a ser igual a cantidad de notas, que es 0, más 1, es decir, que cantidad de notas ahora va a valer 1. Vamos a la siguiente iteración porque se cumple la condición del for, entonces voy a volver a iterar y voy a volver a leer una nota. Vamos a suponer entonces que leo un 8, ¿sí? Entonces, leo el 8 y lo guardo en nota. Nota ahora vale 8. Suma notas, que valía 7, yo le estoy diciendo que va a ser igual a suma notas, es decir, a 7 más 8. Es decir, que este resultado me va a dar 7 más 8 me va a dar 15. 15 va a ser lo que ahora vale suma notas. Fíjense que en suma notas se va a ir acumulando todas las notas que yo vaya ingresando dentro de la estructura for. Cantidad de notas, que vale 1, ahora va a ser igual a cantidad de notas, que es 1, más 1, es decir, que cantidad de notas va a ser igual a 2. Fíjense que en estas dos iteraciones yo ya me puedo dar cuenta del funcionamiento de un acumulador y de un contador. En el acumulador tengo como resultado un 15, que es la suma de las dos notas que ingresé hasta ahora, y en la cantidad de notas tengo como resultado un 2, que es la cantidad de notas que yo ingresé hasta ahora. Esa es la diferencia entre un acumulador y un contador. Lógicamente acá el proceso se repetiría una vez, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Fíjense que hay que tener mucho cuidado y es un error muy recurrente. ¿Qué es lo que nosotros definimos que va dentro de una estructura repetitiva y qué es lo que nosotros definimos que va fuera de una estructura repetitiva? Recuerden siempre pensar que lo que yo quiero que se ejecute n veces es lo que va dentro de una estructura repetitiva y lo que yo quiero que se ejecute una sola vez es lo que va fuera de una estructura repetitiva. Por ejemplo, es un error muy habitual que el cálculo de un promedio lo pongan dentro de la estructura repetitiva. Yo el promedio lo tengo que calcular una sola vez. Una sola vez y cuando yo ya tenga en total la cantidad total de notas y la suma total de las notas. Porque es así donde yo voy a dividir esa suma total de notas dividido la cantidad de notas y voy a tener como resultado lógicamente el promedio. Lo que hago acá en una última instancia es imprimir en pantalla que el promedio de las 3 notas es, y ahí imprimo el resultado del promedio.